Hola, buenas tardes. Soy Emilio Martín, Product Manager de Microfluidics en ISMAP y os doy la bienvenida a este primer webinar sobre homogenización de alto cizallamiento en nanoemulsiones, liposomas y nanopartículas lipídicas. Primero, a modo de introducción, ISMAP es una empresa enfocada en aportar soluciones en la caracterización de materiales, moléculas y macromoléculas. Para ello ofrecemos soluciones en la determinación de tamaño de partículas, potencia en Z, calorimetría, microscopía óptica y microscopía electrónica, viscosidad en línea, conductividad térmica, entre otras muchas. Adicional al suministro de instrumentación científica, ofrecemos el servicio de análisis de muestras en nuestro laboratorio de aplicaciones y el suministro de consumibles. Nuestras oficinas se encuentran tanto en Madrid como en Barcelona, aunque damos soporte en todo el territorio español. En esta primera parte, después de una breve introducción sobre la tecnología que hoy nos ocupa, me gustaría indagar sobre las posibles industrias que esta técnica aplica, especialmente en industrias como la biofarmacéutica, cosmética o investigación. Después de esto, tendremos la gran oportunidad de contar con la presencia del director de Ingeniería de Aplicaciones de Microfluidics, donde podremos conocer de una forma más detallada sobre la tecnología microfluidizer en sistemas de administración de fármacos. Y por último, sobre las 4 menos 20, contaremos con la experiencia como usuario de equipos de Microfluidics de Óscar de Benito, investigador de la Universidad de Burgos, en el que nos contará cómo esta tecnología ha podido ayudarle en la conservación y estabilización de aceites vegetales mediante microencapsulación. Por supuesto, después de cada exposición habrá un tiempo de preguntas donde, por favor, os animaría a escribirla en el chat, donde trataremos de dar respuesta al final de cada presentación. First of all, I would like to thank to Óscar Benito and Yang Su for their amazing contributions to this webinar. Also, I send my thanks to all attenders for this first webinar of Microfluidics. From ISMAT, we are happy to contribute to knowledge on this technology. La primera de las partes, la que deberíamos tener claro, es el funcionamiento de esta tecnología de homogenización de alto cizallamiento. En ella se procesa una muestra con objetivo de alcanzar la reducción de tamaño de partícula óptima por una mezcla que ya sea una mezcla homogénea y uniforme. El funcionamiento es muy simple. Una vez que la muestra es la mezcla es introducida en el vaso portamuestra, es impulsada a través de una bomba a altas presiones que pueden ir desde 500 hasta 30.000 PSI. A través de esto, la mezcla pasa a través de la cámara de integración para finalmente ser recolectado en otro vaso portamuestra. La dirección de la cámara de integración y la presión de trabajo va a depender de la aplicación concreta a la cual esté dirigida cada producto. El proceso por el cual la tecnología de estos homogeneizadores consigue la disminución del tamaño de partículas se basa principalmente en dos fenómenos: cizallamiento por deformación, donde es generado por efecto a diferencia de velocidades dentro del fluido, o por impacto por fuerza de colisión, que se produce cuando el fluido, que fluye a altas velocidades, de hasta incluso orden de miles de metros por segundo, golpean las paredes de los canes de la cámara y así conseguimos la mejor de los resultados en cuanto a la disminución del tamaño de partículas. Como hemos dicho, para cada aplicación dependerá el tipo de cámara de interacción. Es por esto que la cámara tipo I, con dos zonas de alto impacto, está diseñada para emulsiones, encapsulación o producción de liposomas. En cambio, la cámara tipo Z son ideales para dispersiones o disrupción celular. En cualquiera de ambos casos y para cada aplicación, la correcta elección de la cámara ofrece al usuario la mejor de los resultados. Los equipos de Microfluidics ofrecen resultados óptimos basados en reducción del tamaño de partícula más pequeño, alto cizallamiento, optimización en número de pases, en el que se consigue el mejor de los resultados después de pocos pases. No es necesario
procesar la muestra varias veces para conseguir el resultado deseado, distribución de partículas más estrecha y, por último, escalabilidad desde volúmenes pequeños a escala laboratorio a volúmenes más grandes a escala de producción. La gama de productos disponible para abarca diferentes volúmenes y diferentes aplicaciones, ya sea desde escala laboratorio hasta escala de producción, pasando por una escala de piloto. Todos los equipos de microfluidics pueden trabajar hasta 30.000 PSI, trabajo de presión de 30.000 PSI, aunque también en el caso del M10 solamente alcanza hasta 23.000 PSI. En cualquiera de todos los casos, pues se consigue la reducción de tamaño de partículas que deseamos. El primero de los sectores donde mejor aplica esta tecnología ese es el sector farmacéutico o biotecnológico, donde empresas como Roche, GSK, Sanofi o Pfizer ya cuentan con equipos en sus instalaciones, especialmente para la producción de vacunas o la administración de fármacos. Compañías del sector químico como BASF, DuPont o Goodyear también aprovechan la capacidad del poder de reducción del tamaño de partículas a niveles de micras en la producción de suspensiones y nanoemulsiones estables. Microfluidic también mejora la calidad de productos, en el producto final, en empresas de alimentación en que se producen desarrollo y producción de nanoemulsiones en la mejora de la viscosidad y la estabilidad de sus productos y, por último, en la reducción en los costes de ingredientes en los diferentes procesos de producción. Empresas como Pepsi ya son usuarios de esta tecnología y pueden alcanzar resultados sin grandes recursos. En la industria cosmética, el control de reducción del tamaño de partículas y su distribución participa en la mejora de sus procesos, haciéndoles diferenciadores con otros productos similares en el mercado, dado que la calidad de las nanopartículas de las que los componen estos productos son las responsables de dar soporte en cuanto a la eficiencia y penetración a través de la piel. Se logra una textura más suave, una mejor dispersión de los espesantes que contienen, de los que lo contienen para dar mejoras en el color brillo para productos tales como lociones, acondicionadores, cremas de piel y emulsiones de liposomas. Y por último, en universidades donde numerosos investigadores han descrito esta tecnología en multitud de publicaciones. Y como conclusión, los campos de mejor aplicación para este tipo de tecnología se concentran en emulsificación, que es la dispersión de un líquido en otro líquido, de aglomeración o dispersión de un sólido en otro líquido, disrupción celular, donde la obtención de proteínas se consigue con una eficacia máxima y, aunque se pueden utilizar otros homogeneizadores convencionales, los procesadores de microfluidics ofrecen el mejor de los resultados en cuanto a reducción del tamaño de partículas, una distribución de tamaño más estrecha, repetitividad y una óptima escalabilidad. Y hasta aquí mi presentación sobre la tecnología y si tendrían una pregunta, por favor, estaría encantado de poder responderlas. Si no hay más preguntas, podríamos pasar al siguiente. Sí, me dicen que sí que hay una pregunta. A ver. Cande pregunta, en el caso de alimentación, entiende que mejora la estabilidad y resultado, pero ¿cómo disminuye el gasto de ingredientes? Pues una vez que el producto se haya procesado, con los procesadores de microfluidics lo que hace es alcanzar el tamaño de partícula deseado con el menor número de pases que puede tener otro tipo de homogeneizadores. Con esto, pues, disminuimos el gasto total del proceso de producción.
De momento. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la parte de Jan? Vale. Now comes the turn of Jiangsu. Dr. Jiangsu works at Microfluidics since many years ago as manager for new technology and application. He's going to talk about how nanotechnology has made a major impact on the pharmaceutical industry. The integration of nanomaterial through novel manufacturing strategies permits the development of innovative drug delivery systems. Jan, please go ahead with your presentation if you are ready. Hello, everyone. My name is Jiangsu. I'd like to thank everyone again for joining this webinar today. Apologize, I need to do my presentation in English. But today, what I'd like to focus, Amelia has mentioned that the microfluidizer technology can be applied in a variety of industry. So my focus today will be more on the pharmaceutical industry. I'll be talking about how you can utilize this technology to produce pharmaceutical nano delivery systems. But the same concept and the same technology can be applied for a variety of other industries in a very similar way. So in my presentation today, I'd like to walk quickly through 4 different applications and give you an example for one of them. So the first example is nanomotion, just a little bit quick introduction in case you're not familiar with the emulsion system. So I'll do a quick introduction here. I believe our next speaker will have more details to present to you. Basically, emulsions are immiscible fluids, usually 2 or more, or when they're mixed together, one becomes the dispersed phase and one becomes the continuous phase. So they're not same as microemulsion. You probably will hear that a lot. They're not thermodynamically stable as microemulsion, but they're kinetically stable. That being said, the formulation of the emulsion typically would need some sort of stabilizer, usually being called surfactant or emulsifier, to maintain the stability or keep the droplets separate in their own form. Again, like I mentioned, the emulsions are used in all industries. Our folks, or my folks today, will be in the pharmaceutical industry. There are many different, depending on the continuous phase and dispersed phase, you can either form an oil in water emulsion or water in oil emulsion, or even double emulsion or multiple emulsions. But I would say the oil in water emulsion is probably the most commonly used formulation because they're due to their capability of encapsulating and delivering hydrophobic actives. For the pharmaceutical applications, there are mainly 2 different applications when you can use oil and water emulsions. One is to obviously use the capability to encapsulate and deliver active pharmaceutical ingredients. And the other application is some certain oil and formulations have been found that they can provide adjuvant properties, so they have been used as vaccine adjuvants. So I will say one thing here is the particle size considerations when you're making emulsions, especially for pharmaceutical applications. There's a need that you need to drive your particle size to a specific range and also maintain the narrow size distribution. For example, the PFAT5 requirement, which is defined by United States Pharmacopoeia, Chapter 729, as percentage of fat globules residing in the product that larger than 5 microns, this has that 5 in there, should not exceed 0.05%, because larger size fat globules can be trapped in the lungs and livers, and are also an indicator that
emulsions are destabilizing. So this is one consideration that when you're making this, you need to try to limit that large droplets. Again, the large droplets can also affect the stability, primarily through the outsort ripening phenomena. That means any droplets larger or greater than the micron size range will impact the stability of the product or the emulsion. Last but not least is the a lot of emulsion formulation in pharmaceutical products are either parental emulsions or ophthalmic emulsions. It means they need to be sterilized. So when you can't use terminal sterilization for this product, people usually use sterile filtration, which is a very good alternative and economic way to do this. And obviously, when you do the filtration, the filters used typically have a rated pore size of 0.22 microns or 220 nanometers. That implies your emulsion. The droplet size in the emulsion the majority of the size should be smaller than this to ensure a good filtration process. This slide gives you just a quick summary of some of the examples of approved emulsion-based products. Here we have, on the top, we have the parental drugs. We have a few API delivering emulsions, including propofol, Privitant. And then here are a couple examples for vaccine adjuvant. And down here are the ophthalmic emulsions that are being used in clinic. Now move on to a quick case study. This is a study demonstrate the manufacturing for a squalene-based vaccine adjuvant. This case study also demonstrated the scalability of the microfracture technology, which I will show you on the next slide. So we work with the customer, AAHI, that they are designing a process that are ready for a pandemic response. So the goal for this is to be able to manufacture 50 million total dosage of vaccine adjuvant within 3 months in case a pandemic occurs. So that after their calculation, they calculate the manufacturing rate will be about 1 million doses daily batch size. So that's the amount, the quantity they need to manufacture. And obviously the criteria or the characterization of the emulsion is the average particle size needs to be less than 100 nanometers. And there are some other physical chemical requirements as well. And obviously it needs to be done in the GMP facility. So when the customer first developed the formulation, the initial formulation uses only 4% of oil, and then they need to do up to 10 passes through the system to be able to meet that particle size requirement. So the first thing before we even try to scaling the process up is to optimize the process. And you can see after optimization, we were able to increase the oil concentration to 30% in this case, and only need 2 passes to meet the final particle size requirement. That means if you do the math that the optimized process only need a fraction of the time compared to the initial processes. That means you can save a lot on the production time and production cost. So here's final optimize the formulation that when we process it through our pilot scale microfracture processor, you can see the particle size after 1 pass. You are really pretty small, and after 2 passes, we're down to the particle size that required, and you can see the distribution are pretty good too. So we took on this process and scaled up to our production scale machine. So when we scale up, this is a unique way we do this. When we scale up, we actually use what we call the multiple channel designs. So instead of increase the size of a single channel, we actually use the same identical channel, but use multiple of them put into a parallel array. So this way we can ensure our scale up results. So in this case, we scale the process up to our production scale machine, which is the 7250-30, which means the machine is capable of reach 30,000 PSI maximum pressure and have a throughput of around up to 5 liters per minute. So you can see the scale up results matches very well. So the production machine actually
generated slightly better results after the first pass, but after the second and third pass, they're almost identical. So just a quick summary here that the final optimized process improved the efficiency and increased the production capability to 5 million doses today. Remember, the initial goal was just 1. So this means just process 200-liter batch size, and the entire batch can be finished in less than 8 hours, including total processing time. That means preparation, pre-mixing, processing, and filtration step. All right, move on to my next example or application is a liposome. So liposomes are artificial lipid vesicles with a bilayer membrane structure. So you can see here, they typically use phospholipids. The phospholipids usually have a hydrophilic head and a hydrophobic tail. So when you hydrate the lipids, they usually self-assemble into this type of structure with the hydrophilic tails meeting each other, and hydrophobic tails. Hydrophilic heads are facing outward and inward, and so they usually forms a aqueous core here inside. And liposomes are one of the most successful delivery systems currently in clinical use. I'll give you an example after in the next slide. And so they have the capability of encapsulate either hydrophobic, which is buried inside the bilayer layer region, or hydrophilic active, which is going to be inside the aqueous core, or both at the same time. And so they provide other benefits as, protect the actives, and they can be functionalized. So the lipids can be functionalized to achieve specific target. And they can be, again, coated with biocompatible polymers or do pegylation to increase their circulation time. And they have a different ways to be able to load the hydrophilic stuff, which I'll show you in the example. So again, for the pharmaceutical applications, liposomes can also be used for deliver or encapsulating and delivering APIs, and they can also be used as vaccine adjuvant. Here again, some examples that shows the approved or liposome products in clinical. We have the parenteral drug delivery liposome formulations. Some of you may heard about pretty well-known doxorubicin and amphotericin B. Ibuprofen is another one. And here are some examples of the adjuvant. AS01 is the liposomal adjuvant developed by GSK, been used in their malaria and shingles vaccines. There are some other adjuvant formulations or in clinical evaluations as well. So a quick example here shows how to use the system to produce liposome formulations. Another advantage for using the microflagell technology is to be able to use a solvent-free process. So traditional way to prepare liposomes usually starts from lipid hydration process, and to generate the lipid mixture, you typically need to use a solvent to pre-dissolve the lipid and then remove the solvent afterwards before you can produce liposomes. If you use alternative bottom-up technology, that means you have to use solvent throughout your process. So here we work with our collaborator at the University of Strathclyde, and we developed this process that uses no solvent at all. So basically, process starts with hydrating the lipid and just mix the lipid mixtures in the aqueous buffer. So we will hydrate it. At the point, you typically will form large vesicles or multi-layer vesicles. And we process this through our microflagell processor, and then afterwards, in this case, we can do buffer exchange and purification. That's the drug loading was also achieved in this case. That's a very specific for doxorubicin. Then you can do filtration afterwards if needed. So here shows you a quick example, shows when we were looking at the process, evaluating at effect of different process pressure at
18,000 ps and 20,000 psi for different paths. And you can see the particle size and the PDIs achieved. They're pretty uniform, and in general, the particle size were around 100 nanometers. And then you can see here the zeta potential changes before and after production and purification step. So here, because due to the buffer exchange causes the change for zeta potential, and drug loading was achieved, after purification step, and there's no changes in drug loading or particle size during before and after sterilization. So, and you can see the pretty classic structure of the doxorubicin crystals inside the liposome vesicles here. And when we compare the solvent-free method to the solvent-based method, we achieved not even similar, slightly better loading efficiency in this case. All right, quickly move to the next application, which is the lipid nanoparticles. These are, I would say, a newer delivery platform. They're similar to liposomes, but not quite the same because they don't have the lipid, they don't have the aqueous core actually, or the lipid core. But the lipid nanoparticles were developed primarily for encapsulating and delivering genetic materials or biologics. Obviously, everyone probably heard a lot in the past few years that this has becoming very successful during the pandemic. However, I would say there's a current drawback for the LNP formulation is there's with encapsulation of mRNA, there's still a little bit of aqueous phase involved or encapsulated inside that can lead to our mRNA hydrolysis, which is likely the factor that in fact the stability of the whole formulation. That is also the reason why the finished product will require a very low temperature frozen storage conditions. So, like I said, everyone is probably very familiar with the couple approved COVID vaccines that utilizing this formulation. So if you use our technology, there are two different ways you can produce the lipid nanoparticles. So you can do a similar one-step encapsulation. That means you can mix your lipid and your nucleic acid, and you process them through our system, and you encapsulate the payload inside the nanoparticles. Or you can use what we call the two-step approach, which can actually provide a few benefits compared to the one-step approach. In this approach, you produce empty vesicles, so you only have your lipids, and you process similarly to process liposomes. You create your empty vesicles, then you add or introduce your nucleic acid afterwards and make a complexation. So some people will say, in the first way, you produce more or less structure than compared to the LNP formulation. On the second ones, it's more like a lipoplex. But the exact structure of in either of them is not very well studied, I would say. So here to give you a quick example of how this can be achieved. So here I showed again with the same collaborator. We showed that encapsulation by either two-step or one-step. Remember, two-step is empty vesicles, then introduce the payload afterwards. You can see in either case, we were able to achieve very similar in terms of particle size, and the zeta potential looks very good because we have to use the cationic lipids in this case to help encapsulating the nucleic acid. Actually, it's DNA in this case. Then you can see either way, we achieved almost 100% of loading of the DNA, which is very good. Now move on to my last example. This is slightly different. It's a NAP delivery system, NAP short for nanoalbumin. So it basically uses serum albumin, human serum albumin, as a delivery vehicle because it has a unique property that can bind to certain APIs. Paclitaxel in this case is one of them, and it can also help deliver the particles
to the tumor site utilizing the unique GP60 pathways to help transport the nanoparticles through the blood vessels. So Abraxane is the first FDA-approved product utilizing this technology. It is a solvent-free product at the end. It's a non-crystal amorphous state. So the way to prepare this, again, we did a collaboration with Biotest and RCPE. The preparation is very similar. It's actually creating the emulsion at the beginning. So you have the HA solution, then you dissolve your paclitaxel in an organic solvent, which is immiscible with water. So when you introduce the two phases together, you're basically forming an emulsion. So this is a typical pre-emulsion step. Then you process through our system. You get your emulsion, then you remove solvent afterwards. Upon removing the solvent, the HSA is going to form particles, nanoparticles that with the paclitaxel or API bind it with them. So then there's the additional steps, post-processing steps. So here shows you in this study, we evaluated two different HSA. One is the plasma-derived HSA. The other one is recombinant HSA. But results shows either plasma-derived or recombinant will give you a good results. So the particle size was around 130 nanometers with a good PDI, which is comparable to the commercially available products on the market. The potentials are also similar. You can see the distribution and excellent drug loading or encapsulation efficiency in this case. So that's all I have. I'll just quickly walk you through some examples to how to use the microplatter technology for drug delivery systems for the pharmaceutical industry. Now I'll give it back to Emilio and our next speaker. Thank you, Jan. If anyone have any question, please feel free to ask to Jan. José Muñoz quizás tenga una pregunta. Thank you, José. Pepe, your question is about application in pharmacy. Could you please explain more about your question? Pepe, please could you provide more details about your question? I didn't understand what did you ask? En cualquier caso, si alguna pregunta quedara por responder después después del webinar, por favor, sí que podéis escribir algún tipo de correo electrónico en el que contestaremos las preguntas a posteriori, tanto si es para nosotros, para ISMAT o para Jan. Okay. Oscar, por favor, sí. Vale. Creo que ya sí que me podéis ver.
Bueno, voy a compartir la pantalla. Bien, creo que ya podéis ver la pantalla completa. Emilio, ¿me lo puedes confirmar? Sí, Óscar, vemos perfectamente. Puedes continuar, por favor. Vale, muchas gracias, Emilio. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a Emilio y a Ismat la invitación que nos han realizado a poder participar en este webinar y poder presentar y comentar nuestra experiencia en el uso de la tecnología de microfluidización para lo que es nuestra investigación de, pues, un poco del día a día. En este caso, pues voy a hablar de, creo que es prácticamente el primer trabajo que hicimos utilizando el microfluidizador, el M20, y pues todos los problemas y dificultades que fuimos encontrando. También creo que por la propia naturaleza con lo que estábamos trabajando y con lo que queríamos encapsular. Entonces, bueno, pues en primer lugar, a continuación, pues sí que me gustaría explicar quiénes somos en nuestro grupo de investigación. Somos un grupo de investigación BioIND, Biotecnología Industrial y Medioambiental, del área de Ingeniería Química de la Universidad de Burgos. Tenemos varias líneas de trabajo, entre las cuales destacan la valorización de subproductos de la industria agroalimentaria utilizando tecnologías limpias, fundamentalmente fluidos presurizados como el agua subcrítica o el CO2. Y habitualmente realizamos una colaboración bastante activa con la industria agroalimentaria. Ahí tenéis los dos códigos QR que podéis escanear y podéis acceder pues, a la página web de nuestro grupo, en el cual podéis tener más información acerca de las tecnologías que tenemos y el tipo de trabajos que realizamos, así como nuestro perfil en redes en LinkedIn, en el que periódicamente pues, vamos pues, difundiendo las actividades y las cosas que realizamos. Siempre al realizar algún tipo de presentación de este tipo me gusta poner un poco las cosas en contexto de nuestra investigación. Y todo lo que estamos haciendo y lo que voy a presentar en este trabajo está relacionado con nuestra línea de trabajo, que está relacionada a su vez con la transición de economía lineal a circular en la que estamos inmersos, ¿no? En la que tratamos de pasar a un modelo en el que reutilizar y reducir y reciclar todo aquello que podamos. Y en ese sentido, la industria agroalimentaria produce una serie de corrientes excedentarias que tienen compuestos bioactivos valiosos y que de alguna manera queremos recuperar, valorizar, formularlos de la manera adecuada, que puedan ser utilizados como aditivos de alto valor añadido para la industria, fundamentalmente, como os digo, agroalimentaria. En este sentido, hemos realizado este trabajo, ¿no? En lo que tratábamos de valorizar concretamente el salvado de arroz. Aquí estoy indicando que es un excelente candidato por dos razones. En primer lugar, porque es un subproducto industrial producido a gran escala a nivel mundial. Ahí tenemos un dato de cerca de 750 millones de toneladas al año de arroz producidas. Se produce una gran cantidad de salvado de arroz que fundamentalmente se dedica para alimentación animal, a pesar de que tiene un alto contenido en compuestos bioactivos, como pueden ser compuestos fenólicos, tocoferoles, gamma-orizanoles, ácidos grasos insaturados, que hace que todavía pueda tener un valor potencial muy grande y, por tanto, tenemos que ver la manera en la que conseguimos darle valor. Y es precisamente estas virtudes que tiene el salvado de arroz, el aceite de salvado de arroz, verdaderamente son su castigo. Y es lo que hace que sea muy difícil utilizarlo directamente por la industria, puesto que se degrada, se oxida, se enrancia, dicho así coloquialmente, con mucha facilidad. Y aparte de eso, dada el sabor y el olor bastante potente y característico que tiene, hace que modificaría en gran medida las propiedades organolépticas del producto del alimento en el que le queramos incorporar, haciendo que pues fundamentalmente no sea asumido por los consumidores. Por tanto, necesitamos de alguna manera estabilizarlo y tratar de evitar que su incorporación a diferentes matrices alimentarias afecte sus propiedades organolépticas. La técnica que propusimos nosotros es la microencapsulación para poder tratar de solucionar estos problemas. De forma muy breve, como ya se ha venido comentando en el webinar, la microencapsulación es una técnica en la cual gotas de un material bioactivo central, en este caso el aceite de salvado de arroz, son recubiertos por un agente encapsulante. También lo voy a denominar a lo largo de la presentación como carrier. Es decir, lo que utilizamos para crear la cápsula, la partícula en la cual vamos a encerrar nuestro compuesto bioactivo. Entonces, lo que estamos haciendo es la transformación de un aceite, un líquido, en un polvo seco que pueda ser fácilmente manipulado. Este es un proceso secuencial en el cual pues tenemos diferentes etapas que ir abordando y cada una tiene sus decisiones que tenemos que tomar y buscar la solución óptima para llegar a tener este polvo seco bien estabilizado.
En primer lugar, tenemos que seleccionar el compuesto bioactivo. En nuestro caso ya lo tenemos. Tenemos el aceite de salvado de arroz, que es lo que queremos seleccionar, que es lo que queremos encapsular. Y necesitamos algo para crear esta cápsula que lo contenga. En este caso concreto, como ya más adelante insistiré, pues seleccionamos proteínas vegetales, concretamente proteína de guisante, que es un material que no hemos encontrado en literatura que se hubiera trabajado mucho, pero que por contacto con la industria agroalimentaria pues tiene bastante potencial el poder utilizar proteínas para hacer estos encapsulados. Tienen complejidades, puesto que estamos hablando de que las proteínas al final son mezclas de moléculas muy complejas con diferentes pesos moleculares, diferentes configuraciones que hacen que su empleo en los procesos de encapsulación sea bastante complejo y que sea algo que es necesario trabajar y estudiar y entender realmente qué es lo que está sucediendo en el proceso de microencapsulación, que fue un poco el objetivo de este trabajo que estamos presentando. La segunda etapa implica la formación de la emulsión. Aquí tenemos que realizar una serie de selección de parámetros para poder llegar a unas condiciones óptimas de tamaño de gota de la emulsión y que tenga una estabilidad con el tiempo. Tenemos que seleccionar qué técnica vamos a utilizar para hacer la emulsión y dentro de la técnica, que en este caso utilizamos la microfluidización, estudiar los diferentes parámetros que pueden afectarlo, como puede ser el número de pases a través de la cámara de interacción, la presión que vamos a utilizar, etcétera, o el porcentaje de sólidos que incluyamos en la emulsión. Todo ello son variables que van a afectar el proceso de emulsificación, van a afectar al tamaño de gota de la emulsión que vamos a producir y finalmente va a influir también en su estabilidad. Con lo cual tenemos, como vemos, muchos parámetros que nos van a afectar y que tenemos que ir estudiando. Y la última parte para obtener el polvo seco es secar la emulsión que hemos generado en la segunda etapa. Aquí podemos proponer diferentes técnicas. Tenemos técnicas convencionales como puede ser el secado en spray o liofilización o también podemos utilizar técnicas alternativas como el PGSS drying, que se basa en la utilización de CO2 en condiciones supercríticas para poder realizar el secado. PGSS es el acrónimo de Particles from Gas Saturated Solutions y lo tenemos es un equipo del cual disponemos en nuestro laboratorio. Con lo cual, al final, la emulsión la secamos mediante 3 procedimientos diferentes y comparamos las características que el polvo seco al que llegábamos tenía. Con lo cual, una vez que hemos completado nuestro proceso de microencapsulación, al final hemos conseguido proteger el material bioactivo, lo hemos transformado de líquido a sólido y hemos conseguido pues, solucionar los problemas de sabor y olor que van a afectar la matriz en la que se incorporaría y además van a permitir una liberación más controlada del mismo. Con lo cual, este es nuestro escenario de partida. Seleccionamos el carrier, como os he comentado con anterioridad, proteína de guisante y realizamos también mezclas con maltodextrina. ¿Por qué? Porque aquí ya empezamos a ver la problemática que tenía utilizar la proteína de guisante, que es que la complejidad que tiene, el hecho de que la disolución muchas veces limita la concentración de proteína que podemos utilizar en disolución está muy limitada, da enseguida disoluciones de muy alta viscosidad y, por tanto, si queremos incorporar sólidos para hacer la emulsión, necesitamos reducir el contenido en proteína y compensarlo de alguna manera. La forma de hacerlo fue utilizando una maltodextrina, con lo cual aquí realmente estuvimos trabajando con mezclas variables de composición variable de proteína de guisante y maltodextrina, tratando de buscar las mejores condiciones emulsificantes de la proteína. Tratar de alguna manera de solucionar los problemas que tiene, como os digo, de viscosidad. A continuación, la técnica que utilizamos para la formación de la emulsión fue la microfluidización. Como ya se ha comentado en este webinar, es un método de alta energía. Vimos que era relativamente es fácil de operar, porque realmente el proceso de obtención y de manipulado de la emulsión es muy fácil. Pero realmente cuando empezamos a estudiar el proceso y a entenderlo, vimos que había muchos parámetros que además interaccionaban entre sí. Por ejemplo, la presión a través de la cámara y el número de ciclos al final nos están determinando la cantidad de energía que estamos poniendo en juego para realizar la emulsión. Pero tiene otra serie de ventajas, como que es una tecnología escalable, permite mucha flexibilidad en cuanto al tipo de materiales que podemos utilizar y podemos trabajar a partir de gran cantidad de materiales, con lo cual valía la pena hacer el esfuerzo de estudiar el proceso de homogenización por las ventajas que él mismo proponía. Con lo cual ya tenemos todo ya para empezar a hacer el estudio. Tenemos nuestra fase orgánica, que es el aceite de salvado de arroz,
que no lo he dicho, pero es un aceite de salvado de arroz que extrajimos con CO2 en condiciones supercríticas, como alternativa a procesos habituales de obtención de aceites, como puede ser por prensado en frío, que ya también nos da diferencias en cuanto a la composición del propio aceite de salvado de arroz, que es mucho más rico en compuestos bioactivos cuando lo extraemos con esta otra tecnología. Seleccionamos el carrier, como he dicho, mezclas de proteína de guisante y maltodextrina, y la fase acuosa en la que estábamos trabajando, agua, por supuesto. Para realizar el estudio de la emulsificación, lo primero que hicimos fue un screening de condiciones. Lo primero que hicimos fue seleccionar unas condiciones de operación, un rango de condiciones más o menos intermedio a lo que queríamos estudiar, y ver cómo evolucionaba el tamaño de gota con las diferentes pasadas a través de nuestro equipo de nuestra cámara de homogenización. Interesante destacar que trabajamos a una presión aproximadamente de 105 megapascal, una mezcla proteína maltodextrina 70-30, una relación carrier a aceite de 3 y trabajamos con un 15% de sólidos en la emulsión. Y vimos que esta era nuestra macroemulsión inicial, la que introdujimos ya por primera vez en el microfluidizador. Tras la primera pasada, como podemos ver, vemos que hemos pasado a tenemos una multidispersión, tenemos 3 familias diferentes, pero ya empezamos a tener una familia de gotas mayoritariamente centradas en torno a 150 nanómetros aproximadamente. Continuamos haciendo pasadas a través del microfluidizador, tenemos ya la número 3, como vemos empezamos a reducir las colas que tenemos por aquí de mayores tamaños de gota, y vemos que vamos enriqueciendo y que vamos incrementando la presencia de gotas de menor tamaño. Así trabajamos hasta 7 y 8 pases y finalmente vimos que llegábamos a tamaños promedio de 250 nanómetros, y si pasábamos a 8 pases, pues reducíamos un poquito hasta 230 nanómetros. Tened en cuenta cómo se ve la diferencia de la macroemulsión, de cómo pasamos al final a lo que llegamos a tener. Con todo, ya con esta información, ya procedimos a plantear una experimentación de optimización, en la cual ya estudiamos ya el efecto propiamente de las diferentes variables de operación, que fueron en este caso la presión, trabajando entre 60 y 150 megapascal, mezclas de proteína guisante y maltodextrina que iban de un 50-50 hasta un 90% de proteína y 10% de maltodextrina, y variamos también la relación carrier-aceite entre 2 y 4. Lo centramos en 5 ciclos y seguimos trabajando con el mismo contenido en sólidos de la emulsión. Utilizamos una metodología de superficie de respuesta tratando de reducir la carga experimental, pero luego la explicación al final siempre tratamos de darla en función de los fundamentos, ¿no? Intentando entender qué es lo que realmente está pasando ahí, más que un estudio estadístico propiamente. Y lo que tratamos de ver qué pasaba con el diámetro de gota y la estabilidad de emulsión con el tiempo, que es lo que luego nos va a determinar cómo de rápido tenemos que hacer la tercera parte del proceso de microencapsulación, es decir, el secado. En el estudio de los efectos principales nos arrojaron las siguientes conclusiones. La primera es que al incrementar la presión en el microfluidizador tenía un efecto positivo. Vemos que, de forma general, al aumentar la presión estamos disminuyendo el tamaño de gota hasta un determinado momento en el que, como vemos, comienza de nuevo a incrementarse el tamaño de gota, con lo cual pueden estar produciendo fenómenos de coalescencia que están haciendo que las partículas comiencen a agregarse y a incrementar su diámetro promedio. En cuanto a la composición del carrier, no vimos que tenía un efecto muy significativo con respecto a las otras 2 variables, pero sí que vimos que, de forma general, cuando aumentamos el contenido en proteínas, estaba produciendo un aumento del diámetro de gota. Esto, como os digo, tiene que estar relacionado con la propia complejidad de la disolución de proteína. Son moléculas muy grandes, de alto peso molecular, que contribuyen a aumentar el diámetro global de la gota de emulsión. Y, finalmente, vimos que la cantidad de agente encapsulante frente al compuesto bioactivo es crítica y que hace falta una cantidad mínima para cubrir todo el aceite. De manera general, que cuando aumentamos esta ratio, disminuía el tamaño de gota hasta llegar a un mínimo en el que aparentemente parece que sí que conseguimos cubrir todo el aceite que tenemos que encapsular. Importante fue también el identificar diferentes interacciones entre factores. Vimos que había una importante interacción entre la presión en la cámara de microfluidización que estábamos empleando y la cantidad de proteína que estábamos empleando
para realizar nuestro microencapsulado. Vimos que cuando trabajábamos a bajas presiones, en torno a 60 megapascal, cuanta más proteína estábamos incrementando el diámetro de gota. Sin embargo, cuando incrementábamos la presión, el incremento de proteína contribuía a disminuir el diámetro. Por otra parte, también vimos que había una interacción bastante importante entre la cantidad de proteína y la relación carrier-aceite que estábamos empleando, y que también hay que tener en cuenta para evitar problemas de que un exceso de proteína nos esté favoreciendo los fenómenos de coagulación-recoalescencia, lo que va a contribuir a aumentar el diámetro de gota de las emulsiones. Con lo cual, son factores que hay que ir analizando y que hay que ir entendiendo para poder llegar a la solución que sea óptima en cada caso que estemos estudiando. Y en el caso que nos ocupa, pues aquí tenemos una representación de un diagrama de superficie en el cual estamos representando el diámetro de gota frente a las dos variables de operación que han resultado bastante importantes en el proceso de formación de la emulsión, como es la presión a través del microfluidizador y el contenido en proteína. Y vemos que tenemos una zona marcada aquí en azul donde conseguimos llegar a un diámetro de gota mínimo, que son presiones intermedias del rango que habíamos propuesto y contenidos de proteína relativamente bajos de lo que habíamos propuesto. Con lo cual, el estudio lo concluimos seleccionando unas condiciones óptimas y llegando a una emulsión con este diámetro de gota aproximadamente y con esta apariencia que tenemos en la imagen, dando lugar a una emulsión aparentemente muy homogénea, con una apariencia bastante buena. Y aquí viene la segunda parte del problema, ¿no? Que es la estabilidad de la emulsión. Vemos que la emulsión relativamente tarda poco en aumentar el tamaño de gota. No quiere decir, fundamentalmente lo achacamos al hecho de que las propias proteínas tienden a aglomerarse entre sí y a aumentar el diámetro de gota. Tened en cuenta que al final una proteína es una estructura muy compleja, con partes hidrofílicas, hidrofóbicas, a la cual se le está poniendo en contacto por una parte con una parte hidrofóbica, como es el aceite, y otra parte hidrofílica, como es la propia disolución de agua, con lo cual va a haber fenómenos de interacción electrostáticos entre la propia proteína que va a hacer que aumente el tamaño de gota en general de la emulsión. Con lo cual, eso es un problema de cara a mantener constante el diámetro de gota y lo cual nos va a forzar a rápidamente buscar la manera de obtener partículas secas para poder incrementar la estabilidad y la durabilidad de esta emulsión que hemos formado y que nos ha costado tanto formar. También hicimos un estudio de estabilidad a 25 grados con un turbiscan y una estación de envejecimiento y aquí sí que vimos que la desestabilización es muy rápida, lo cual sigue reforzando la idea de que es necesario secar esta emulsión que hemos producido. Ya por ir concluyendo con las etapas de secado, probamos las tres tecnologías que he comentado al inicio de esta presentación, secado en spray, liofilización y PGSS drying, y vimos que tenemos diferentes tipos de partículas y diferentes grados de encapsulación. Con la técnica de liofilización, partículas amorfas y encapsulación de cerca del 100%, y las técnicas de formación de partículas, como secado en spray, PGSS drying, nos dan partículas más esféricas, pero con eficacias de encapsulación ligeramente inferiores. Si nos fijamos por detalle, por una novedad de la técnica en el PGSS drying, pues llegamos a un producto sólido que tiene esta apariencia y una distribución de tamaño de partículas pues prácticamente monodispersa y centrada en aproximadamente 11 micras. Ya por concluir, los principales aprendizajes que tuvimos en el proceso de desarrollo de encapsulación del aceite de salvado de arroz, vimos que es un proceso muy complejo, que tiene múltiples parámetros con múltiples interacciones y que hay que ir analizando cada proceso en detalle. En este caso, yo creo que partimos de un proceso de unos materiales muy complejos y de una situación compleja, que para ser el primer trabajo que hacíamos en este tema de formación de emulsiones con el microfluidizador, pues nos dio bastante problema, pero a la vez nos sirvió para entender mucho cómo era el proceso y los principales problemas que teníamos que tener. Aprendizaje que luego hemos ido aplicando a otros casos de éxito que hemos tenido en encapsulación de otro tipo de materiales, como más adelante os comentaré. Vemos que luego es necesario en este caso es aplicar técnicas de secado y cada técnica que ponemos presenta unas ventajas y unos inconvenientes, pero en cualquier caso conseguimos
tener partículas que consiguen retener gran cantidad con una eficacia de encapsulación alta y más estables en el tiempo, que es el principal problema que vemos con las emulsiones en líquidas. Y esta experiencia, como os digo, pues nos ha permitido pues, probar diferentes procesos como encapsulación de aceite hidrolizados de proteína, además de este trabajo de encapsulado de aceite de salvado de arroz en proteínas vegetales. Más información de estos trabajos, pues os los dejo en pantalla. Son dos artículos que hemos seleccionado como ejemplos de aplicación de esta tecnología por parte de nuestro grupo, a los cuales podéis acceder sin ningún problema, puesto que los dos son en acceso abierto. Y bueno, con esto termino mi presentación. Cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis, pues en la medida de lo posible la intentaré contestar, y si no, cualquier cosa, está mi correo electrónico en pantalla para que podáis poner en contacto con nosotros, con el grupo de investigación BioIN, para lo que os podamos ayudar. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Ha sido muy interesante ver, ¿no?, cómo la tecnología por el microfluidic pues sí que ayuda no solamente en la industria farmacéutica o, como hemos comentado, cosméticos, sino también a sacar publicaciones e investigaciones nuevas. Sí que antes que os pido disculpas, no se me pasaron por un problema técnico responder las preguntas. Y Jan, please, if you want to connect again, I will ask you two questions. So José Muñoz asked how far is safe using A30 chamber without APM after that? Okay. Wait a second. I intend to help you, Jan. I think the connection is now. I think it works. Can you see me? Can you hear me? Perfect. Thank you. Apologize. Can you repeat the question again? Yes. José Muñoz asked he works with the aggregation and with vegetable fibers, and he asks how far is safe using A30 chamber without APM after that. The H30Z interaction chamber has a very large microchannel in there. It's a 200 micron channel. Yeah, so that interaction chamber alone typically would be used for a low shear, low pressure application. If an APM is needed, APM is auxiliary processing module. If it's needed, we would probably use a H230Z, which is a 400 micron interaction chamber for that. Okay, thank you. Does this answer the question? And Javier Vega asked about which department we should look for present our product. Maybe R&D department or someone else. Yeah, question for me? Yes. So if I understand correctly, so what the question is asking about where the system will be used, or no, the question is more about commerce in a commercial way. So he asked which department is the best one to present the microfreeze product. Maybe R&D or quality department or some. Yeah, I would say it's probably most R&D for our benchtop unit. They're used for formulation and process development. Yeah, like I mentioned, we have a lot of applications in pharmaceutical industry. So we have a lot of customer in the industry use our larger scale system to produce product. Yeah. And we have, yeah. Thank you. Any additional question before
¿Alguna pregunta para Oscar, quizás? Spanish. En cualquier caso, si hubiera alguna pregunta que a posteriori se ocurriera, seguro en ISMAT estaremos encantados de poder responderla. También recordaros que podéis encontrar la grabación de este webinar en nuestra página web de ISMAT a partir de mañana viernes. Así que, en cualquier caso, podéis contactarnos, escribir un correo y con muchísimo gusto pues, contestaremos. Thank you, Jan. Thank you, Oscar, for your amazing presentation. Yes, we stay in touch. Thank you. Muchas gracias, Emilio. Bye bye.